cuenta que no le pone a sus hijos nombres por ponerle. Se dará cuenta que antes de que éste nazca estarán buscando una dirección divina para precisamente poder proféticamente marcar a sus hijos. Y de acuerdo a esto, su hijo obtendrá el éxito o obtendrá el fracaso. Es decir, sabrá para qué nació. Su padre entenderá para qué nació. Su madre entenderá para qué nació. Será algo extraordinario, será algo profético, porque los nombres son proféticos. La esencia de los nombres contiene nuestra personalidad, contiene algo muy poderoso. Cuando usted investiga el significado, se dará cuenta que de pronto pasa esto y pasa lo otro. Pero ¿qué nos está diciendo Dios? No es casualidad que esto pase y que esto suceda, pero ha llegado el tiempo en que mi pueblo pueda entender que cuando se sumerge en el río de mi espíritu, pase lo que pase, llámese como se llame, puede marcarse un antes y un después. Puedo establecer un nuevo comienzo. Puedo hacer cosas nuevas. Puede ser que te marcaron de forma negativa o de forma contraria, pero yo puedo hacer nuevas cosas a tu favor. Usted va a ver que hombres como Abraham les fue cambiado el nombre. Usted va a ver que hombres como Jacob les fue cambiado el nombre. Usted va a encontrar en la escritura que mujeres como Sara les fue cambiado el nombre. ¿Por qué? Porque los nombres contienen un activador profético muy poderoso. Y necesitamos conectarnos con todo esto. Dios quería que nos conectáramos con su nombre. El Señor quería que el pueblo de Israel se conectase con su nombre. Y si hay algo que Dios demanda es que podamos conectarnos con el nombre divino. Usted va a encontrar que esto es el desafío que Dios le hace. Es la advertencia que Dios le hace. Y en el capítulo 19 ya hace un pacto con el pueblo de Israel. Usted va a encontrar que en el 19 el Señor establece un pacto de matrimonio, donde le dice: si ustedes hacen esto, ustedes serán mi especial tesoro. Para los sabios esto era precisamente estamos hablando de las pautas de matrimonio. Dios estaba estableciendo un pacto matrimonial. Esto queda en evidencia en Jeremías más adelante, cuando establece proféticamente un divorcio. No hay divorcio sin matrimonio. Para poder haber un divorcio debe haber un matrimonio. Y vemos que en el capítulo 19 Dios establece un pacto matrimonial. Y vemos que el pueblo dice a una voz: sí, Señor, nosotros te obedeceremos en todo, pondremos en práctica todo lo que tú nos pidas, eso haremos. Y usted va a ver que cuando el Señor les habla, a la primera que Él habla públicamente, a la primera que Él da a conocer su voz como con voz de estruendo, algo sumamente poderoso, algo sumamente extraordinario, se da cuenta que el pueblo se llena de temor, se da cuenta que el pueblo se debilita, se da cuenta que el pueblo le empiezan a temblar las piernas, se da cuenta que algo pasa. Y en vez de acercarse a la voz, y en vez de acercarse a la intimidad, a todos empiezan a inquietarse y a decir, a vociferar: Moisés, Moisés, no queremos que Dios nos hable directamente. Pedirle a Él, decirle que nos hable a través de ti. En pocas palabras, lo que había Él pedido en el capítulo 6 de Éxodo, ahora le estaban cerrando la puerta, lo estaban menospreciando, estaban diciendo: oye, nosotros preferimos que nos hables a través de un intermediario, preferimos que nos hables a través de un profeta, preferimos que nos hables a través de otro instrumento, pero por Dios no nos hables directamente. Sabes, muchas veces Dios ha querido tener intimidad contigo, muchas veces Dios ha querido tener intimidad con el hombre, muchas veces Dios ha querido tener intimidad con su iglesia, con su novia, con su ungida, pero muchas veces el pueblo, en vez de conectarse con esa voz y en vez de conectarse con esa manifestación de su esencia, se llena de temor, se llena de pavor y prefiere que Dios le hable a través de un profeta que muchas veces anda encarnecido, que muchas veces anda en una situación de carnalidad y que muchas veces no es Dios quien está hablando. Ciertamente Dios habla a través de los profetas, ciertamente Dios usa sus instrumentos, pero estoy casi que seguro que de cada 10 profetas estaríamos hablando de
de dos auténticos. Estaríamos hablando de dos originales. Si hablamos de profeta y de profecía, usted se dará cuenta que a lo largo y ancho de toda la escritura vamos a ver falsos profetas y vamos a ver que estos direccionaban también al pueblo. Y cuando un falso profeta habla en un lugar, aunque haya esto y haya lo otro, cuando habla o cuando Dios permite que un falso profeta se llegue ante un lugar, estamos hablando básicamente que la cabeza de esa persona, de ese líder, de ese lugar, está a punto de ser desarraigada. Por eso la importancia de nosotros poder escuchar profetas auténticos. Por eso la importancia de poderle abrir las puertas a los hombres de Dios. Gente que entienda de los misterios, gente que entienda de revelación, gente que entienda de integridad, gente que entienda de santidad, gente que entienda la importancia de lo que es un oficio en el Señor, de lo que es el diseño divino, de gente que entienda que más vale obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres, gente que aunque le cierren una puerta, sabe que Dios cuando habla tiene que obedecerse. Estamos escasos de este tipo de ministros a nivel mundial. Y mayormente cuando yo hablo en un lugar, yo quiero ubicar en contexto, mayormente me estoy dirigiendo a la iglesia en general. Y por esta razón estoy transmitiendo muchas veces las prédicas, las ministraciones. No son temas personalizados, son temas que tienen que ver con el cuerpo de Cristo. Se ha perdido integridad. Es difícil encontrar a hombres de Dios que hablen verdad, que no hablen con mentira, que no usen el recurso de este tipo de situaciones. Por eso usted cuando se rodea de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, de un pastor, de una pastora, por eso usted tiene que valorarlos, amarlos, apreciarlos, tomar ese manto, no soltar ese manto, porque es difícil encontrar a alguien que ame la oración, que ame la intercesión. Es difícil encontrar a alguien que esté dispuesto a morir por obedecer al diseño de Dios. Es difícil encontrar a alguien con su espalda un poco cicatrizada, un poco abatida a causa de los señalamientos, a causa del martirio, del dolor y del sufrimiento, pero que siga con pies en guerra, rodilla en tierra, no dejando de creer, no dejando de confiar, no dejando de pelear la buena batalla. Y cada vez más van a ser más escasos, cada vez más se van a debilitar, porque muchos buscarán sus propias pasiones. Muchos prefieren que se les hable en pos del año 2022 y se diga como se dijo y se profetizó del año 2020, donde muchos vociferaban a una sola voz: este es el año del crecimiento, este es el año de la expansión, este es el año de no sé qué. Y muchos tienen comezón de oír. ¿Sabe? No hay avivamiento sin oración, no hay encuentro sin búsqueda, no hay conexión sin poder abrirse y conectarse con aquel que te creó. Estamos hablando básicamente de situaciones que tienen que ver con los pininos, con el abecedario, con las vocales de la vida del creyente, de la vida espiritual. Estamos hablando de cosas básicas. Si no hay oración, tú puedes tener 30, 40 y 50 años en el Señor, pero tú no vas a depender de la oración de hace 30 años atrás. Necesitamos seguir siendo portadores, seguir siendo creyentes, seguirnos conectando con nuestro destino profético, seguirnos conectando con la fuente auténtica y original. Aleluya. Y por eso a muchos no les gusta, le tienen miedo a la voz de Dios, porque cuando Dios habla, Dios habla. Dios habla. Es difícil que Dios te hable y que no te estremezcas. ¿Sabes por qué? Porque dentro de ti hay un ADN, hay un alma, y esa alma se compone en 5 partes, entre ellas la Nechamá. La Nechamá contiene la letra Chin, y la letra Chin tiene que ver con Hachén, el nombre. Y Hachén tiene que ver precisamente con lo que el Señor le estaba diciendo aquí a Moisés.
en el capítulo 6, versículo 3. Me conocerán por mi nombre. ¿Qué está diciendo? Conocerán mi código, conocerán mi esencia, conocerán quién soy, conocerán lo que soy. Y eso está encriptado en el alma del ser humano. Está conectado. Por eso cuando el Señor habla, tu ser se estremece. Pero muchos, en vez de alegrarse por esto, se terminan atribulando por esto. Saben que Dios puede hablarte. La gente sabe que Dios habla. La gente tiene pensamientos que lo conectan con su llamado, pero le tienen miedo a esa voz. Y muchos prefieren dejar de asistir. Muchos prefieren dejar de obedecer. Pero Dios le habla a todo ser, porque somos portadores de un alma. Somos portadores de un código espiritual que está dentro de nosotros. Y así como el pueblo de Israel tuvo miedo y pidió profetas, pidió gente de intermediarios, pidió gente que primeramente recibiese la voz y luego fuese filtrada, luego fuese conectada. Los profetas hablan, pero déjame decirte que cuando tú, escucha bien, cuando tú logras conectarte con Dios, cuando tú entiendes el lenguaje de Dios, cuando tú entiendes el lenguaje sobrenatural, tú no necesitas que nadie venga de Estados Unidos para profetizar en este lugar. Tú no necesitas que nadie venga a imponerte las manos. Tú no necesitas que nadie venga a hablar de parte de Dios, porque tú sabes cuándo y dónde habla Dios.